Bien, vamos a empezar a estudiar la función cuadrática. Para ello, debemos nosotros de comenzar con nuestro recordatorio de la ecuación de segundo grado. Entonces, hay varias cosas que de la ecuación de segundo grado que vamos a destacar y que nos va a servir a la hora, ¿cierto?, de trabajar la función cuadrática. Como por ejemplo, ¿cómo se resuelve una ecuación de segundo grado? Esto quiere decir ax al cuadrado más bx más c igual 0. Hay varias formas de cómo resolver una ecuación de segundo grado. Existe el método de completación de cuadrado, está la fórmula y por factorización. Particularmente sabemos que una ecuación de segundo grado tiene dos respuestas, un x1 y un x2, y por tanto se puede resolver por factorización. Y ahí debemos de llegar a un producto de a por b e igualarlo a 0, y por lo tanto determinar que el a podría ser igual a 0 o el valor de b podría ser igual a 0 para que se cumpla entonces que ese producto sea igual a 0. Y lo otro, ¿cierto?, es por fórmula, al menos esos dos yo aconsejo, por fórmula, en el sentido de que uno puede aplicar menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac, partido todo esto por 2 veces a. Esta fórmula general sirve para cualquier tipo de ecuación del segundo grado, ¿ya? Pero podríamos estar atentos que si es que la ecuación, ¿ya?, si la ecuación fuera de ax al cuadrado más bx solamente, así, es decir, no está el término libre, entonces automáticamente una de las respuestas va a ser 0 y la otra respuesta va a ser menos b partido por a, ¿ya? Entonces eso lo podemos hacer al tiro. Lo otro que podemos destacar es que si es que la ecuación fuera de la forma ax al cuadrado más c igual 0, es decir, ahora falta el valor de b, significará entonces que podemos aplicar como más menos raíz cuadrada de menos c partido por a. O sea, no va a ser necesario que yo determine toda la expresión. Simplemente, si es que yo veo que no está el valor de c, una de las respuestas va a ser 0 y la otra respuesta como menos b partido por a. Si yo veo que falta el valor de b, entonces al tiro veo que en vez de aplicar la fórmula general, que es esta que está acá, la vieja confiable, entonces finalmente yo vengo y aplico estas otras dos observaciones. Entonces debo saber resolver una ecuación de segundo grado. ¿Por qué digo debo saber resolver eso? Porque las soluciones de x1 y x2, que son las soluciones o raíces de la ecuación, estos nos van a entregar la intersección con el eje x. O sea, entonces nos va a entregar el valor de x1, 0 y el valor de x2, 0. Es decir, donde va a cortar al eje x nuestra gráfica, que ya vamos aprendiendo que en el fondo es una parábola, ¿ya? Es decir, entonces que se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. ¿Qué otra cosa podemos destacar justamente de la ecuación del segundo grado? Que también nos puede servir, ¿cierto?, a modo de reforzamiento, es que tú, si conoces el x1 y el x2, ¿ya?, o sea, estos si se conocen, tú puedes sacar la ecuación entonces de segundo grado. ¿Y cómo lo puedes sacar? Aplicando x al cuadrado menos sx más p igual a 0, donde el valor de s representa a la suma, ¿ya?, este valor representa a la suma y este valor representa al producto. Entonces esto equivale a ser la suma, o sea, el x1 con el x2, y este equivale a ser el producto, en otras palabras, el x1 por el x2. Ya sea, ahora nos pregunta cuál es la ecuación, ¿cierto?, asociada. Acá puede ser que me dan la gráfica y en la gráfica yo veo dónde corta el eje x, y a partir de esa gráfica yo puedo determinar cuál es la función asociada.
aplicando justamente la suma y el producto. También tener en cuenta de que en términos general, si nosotros sabemos la ecuación, ¿cierto? Es decir, tenemos acá la estructura de la ecuación, podemos nosotros determinar que justamente la suma, ¿ya?, y el producto sería de la siguiente forma. O sea, si me preguntan a mí por la suma, este equivale a decir menos b partido por a. Y el producto equivale a decir c partido por a. ¿Ya? Entonces también eso me podría servir porque lo podemos identificar. Bueno, este es el repaso, digamos, a lo que es la ecuación de segundo grado. Vamos entonces ahora a estudiar, ¿cierto?, formalmente lo que es la función cuadrática. Función entonces cuadrática. F de x igual a ax al cuadrado más bx más c. ¿Qué cosa vamos a destacar? Vamos a destacar que el valor de a, ¿ya?, nos va a entregar información muy valiosa y el valor de c también, al tiro. O sea, yo voy a asociar que el valor de a me va a entregar lo que se conoce como la concavidad y el valor de c me va a entregar el valor, en este caso, de la intersección con el eje Y. Bien, entonces, hablemos de la concavidad. La concavidad tiene que ver si es que la función se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Donde mencionaba recién que en este caso la función cuadrática son parábolas que se abren para arriba o parábolas que se abren para abajo. ¿Está feliz o está triste? Entonces, la concavidad tiene que ver con que si la parábola se va a abrir para arriba o si se va a abrir hacia abajo. En otras palabras, va a depender si es que tu a es mayor que 0, se abre hacia arriba. En cambio, si tu a es menor que 0, se abre hacia abajo. Además de decir que se abre hacia arriba, porque el valor es positivo, se dice que hay un mínimo valor. Hay un mínimo. Y ese mínimo se le conoce como acá, que luego vamos a ver quién es ese famoso acá. En cambio, cuando se abre hacia abajo, hay un máximo. Hay un máximo. Y también llamado K, el mismo valor, solamente que la interpretación cambia. ¿Qué otra cosa te ayuda a la concavidad? A trabajar con el recorrido. El recorrido de la función, ¿ya?, en este caso, cuando se abre hacia arriba, es desde el K, tomando el K hasta el más infinito. En cambio, cuando se abre hacia abajo, el recorrido de esa función es del menos infinito hasta un K. ¿Ya? Eso te lo entrega al tiro. Bien, entonces la concavidad no solamente me dice que si está feliz se abre para arriba o si está triste se abre para abajo, sino que además me ayuda a determinar un valor mínimo o un valor máximo y también a determinar el valor del recorrido, con ese famoso K que vamos a ver luego a qué se trata. ¿A qué me refería de que C me entrega una información valiosa? Porque me dice automáticamente dónde va a cortar al eje Y, ¿ya? Entonces eso va a ser la intersección con el eje Y, que va a ser 0, C. Por lo tanto, si yo tengo una cierta gráfica y tengo una función, como por ejemplo esta, aquí me estaría diciendo que el valor de C sería este. Ese es el valor de C, o sea, a donde corta al eje Y. Y obviamente yo puedo saber su valor numérico o también interpretar que al menos se pase una respuesta positiva. Bien, entonces, al tiro, de partida, cuando yo conozco la función cuadrática, ya sé entonces de que el valor de A me entrega información valiosa y el valor de C también me entrega información valiosa. Hablemos ahora de la intersección con el eje X. ¿Ya? La intersección con el eje X, entonces hay que resolver la ecuación de segundo grado asociada. Esto quiere decir nuestro ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Por eso que era importante identificar que toda ecuación de segundo grado tenía dos respuestas, un x1 y un x2, y que se podía resolver, ¿cierto?, mediante factorización o por la fórmula, ¿cierto?, antes descrita. Por lo tanto, en intersección con el eje X, sabemos que vamos a encontrar un x1 y un x2, y por lo tanto luego vamos a decir que x1, 0 y por tanto x2, 0 son las intersecciones de esa función. Esto quiere decir que si nos vamos a un dibujo y por ejemplo decimos que esta va a ser nuestra función, entonces este sería el valor de x1 y este sería el valor de x2, ¿ya?
Bien, entonces, ¿qué otra cosa vamos a centrarlo, ¿cierto?, de la función cuadrática? En el estudio del discriminante, ¿ya? Vamos entonces a ver el discriminante. Que eso, si recordamos, es el triangulito, y lo cual equivale a b cuadrado menos 4 veces ac, lo que está dentro de la raíz. ¿Por qué del discriminante? Porque si nosotros sabemos que el discriminante es mayor que 0, eso en términos de soluciones decíamos que habían dos soluciones que iban a ser reales y distintas. O sea que hay un x1 que va a ser distinto a un x2. En términos de gráfico, eso significa que corta al eje X, ¿ya?, al eje X en dos puntos, como justamente en la imagen se señala. En cambio, si es que el discriminante es igual a 0, eso implicará que vamos a tener dos soluciones reales, pero ahora van a ser iguales. En otras palabras, ¿ya?, vamos a decir que el x1 va a ser igual a un x2, entonces mejor hablemos de x, ¿ya? Y más encima, este x vamos a decir que es el vértice, ¿ya?, el vértice de esa parábola. Y si es que el discriminante fuera menor que 0, eso implicará dos soluciones que van a ser complejas y conjugadas o distintas. Y eso en términos, vamos, de gráfico, vamos a decir que no corta al eje X. No corta al eje X. En cambio aquí corta en un punto. Y ese punto es el vértice. A eso me refería que entonces tiene que ver con el vértice. Bien, entonces, básicamente sabemos que el valor de A me indica la concavidad, el valor de C la intersección con el eje Y. Si quiero sacar las intersecciones con el eje X, debo entonces poder resolver la ecuación del segundo grado. El análisis del discriminante me sirve justamente para saber cómo va a ser mi función, ¿cierto? Es decir, si va a cortar en dos puntos porque el discriminante es mayor que 0, cortará en un solo punto porque el discriminante es igual a 0 y ese punto será el vértice, o no va a cortar entonces a mi eje X porque el discriminante es menor que 0, donde justamente si lo llevamos a un gráfico, en este último caso, la gráfica sería de esta forma, así, ¿eh? Ahí no estaría cortando al eje X. Bueno, veamos justamente lo que mencionábamos ahí, el vértice, que también es importante a destacar, el vértice de una parábola, que es de donde sale finalmente o donde inicia, ¿cierto?, esta parábola. Ya, por ejemplo, si tenemos entonces esta situación, este sería el vértice, que como cualquier punto de un gráfico, ¿ya?, de una función, tiene su respectivo valor en el X y su respectivo valor en el Y, ¿ya? Por lo tanto, el vértice, hay dos formas de estudiarlo, es decir, como una fórmula como tal, es menos b partido por 2a, coma, y esto es 4 veces ac menos b cuadrado partido por 4 veces a. ¿Ven? Como una expresión, una fórmula que te permite determinar las coordenadas del X, porque recordemos que esto es el X, y la respectiva coordenada, ¿cierto?, componente en el Y, abscisa y ordenada. Y por lo tanto, tú lo podrías aprender así, pero también se puede escribir como menos b partido por 2 veces a y luego como f de menos b partido por 2a. ¿Qué significa esto? Que vas a calcular tu x, ¿cierto?, con la fórmula menos b partido por 2a y luego vas a evaluar en la función dicho valor y así obtener la respuesta. Muchas veces conviene hacer esta evaluación, otras veces conviene hacer la fórmula que está escrita arriba, pero es cosa de decisiones. Ahora, vamos a destacar que el valor de la componente en X del vértice, es decir, X igual, te entrega lo que se conoce como el eje de simetría, ¿ya? Menos b partido por 2a es el eje de simetría. Es la recta que divide, ¿cierto?, a mi función en dos partes iguales. Se refiere entonces en este caso a esta. Es decir, aquí mi imagen no se aprecia muy bien, pero las dos partes, ¿cierto?, o sea, viéndose hacia los lados, serían iguales. Luego, el valor del y, ¿cierto?, que es
este valor que está representado acá, el valor del i, igual a 4 veces ac menos b cuadrado partido por 4a, lo voy a escribir como fórmula. Esto que está acá es el famoso k que mencionábamos al comienzo para calcular el recorrido, ¿cierto? Para calcular el valor mínimo o el valor máximo, ¿cierto? Como punto se refiere al vértice, pero como valor se refiere solamente a nombrar el valor de k, ¿ya? Así que ojo con eso. Justamente hay problemas que dicen para qué valor se alcanza el mínimo, ¿ya? O sea, no te pregunten entonces por la componente ni, en otras palabras, por la k del vértice, te preguntan por el x, ¿ya? Y claro, cuando te preguntan a ti cuál es el valor máximo, el valor mínimo que se logra, entonces ahí te preguntan por el valor k, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Si te preguntan para qué valor se alcanza el mínimo o el máximo, te preguntan por el x. Bueno, finalmente, destaquemos que el dominio de estas funciones cuadráticas son todos los reales. Bien, ahora lo que vamos a hacer es destacar ciertas funciones y hablar de cómo se traslada en particular esta función. Cuando tenemos una función f de x igual a x al cuadrado, esta es una parábola que pasa, ¿cierto?, en el origen, ¿eh? Por lo tanto es de esta forma, así. Bien, es de esa forma. Ahora, si yo la quiero trasladar rápidamente, podemos nosotros determinar un traslado de forma vertical, es decir, hacia arriba, hacia abajo. Aprenderse que en tal caso, por ejemplo, g de x va a ser x al cuadrado, sigue siendo x al cuadrado, pero le vamos a sumar o le vamos a restar un valor. ¿Ya? En este caso, llamemos ese valor k, ¿ya? No confundir con el k de recién. Entonces, si yo tengo una función original que para mí es x al cuadrado y yo le agrego un valor más o menos, lo que yo estoy haciendo o es subir la gráfica o es bajar la gráfica. Por ejemplo, pensemos que mi g de x va a ser x al cuadrado más 4. O sea, entonces, que vamos nuevamente a graficar la función original, pero ahora me dice más 4, entonces yo digo 1, 2, 3, 4 y desde aquí sale entonces la parábola. En estricto rigor lo que se hace es subir tu eje x a dicha posición, o sea, es cambiar tu eje x a dicha posición, la cual también se conoce como x', ¿ya? También se puede hacer así. Bien, entonces el traslado cuando tú le agregas un valor es simplemente subir o bajar esa función. Luego, si es que en vez de g de x expresada de esa forma, hablemos ahora como un h de x, pero en vez de x al cuadrado, ahora aparece como x más menos h al cuadrado. O sea que entonces ahora se modificó, ya no dice x al cuadrado de forma directa, sino que obviamente si yo resuelvo este cuadrado binomio me va a quedar mi x al cuadrado, pero tal cual está, no dice x al cuadrado. Entonces esto es un traslado de forma horizontal. Horizontal que tiene que ver con el valor que acompaña a ese x, tiene que ver con este valor. Bien, y cuando tiene que ver con ese valor, vamos a poner aquí con el valor negado. Valor negado, ¿ya? O cambiado de signo. Cambiado de signo. ¿Ya? Eso es lo que tú tienes que fijarte. De que si aparece un más 2, tienes que moverte al menos 2. Si te dice, si aparece un menos 4, tienes que moverte al más 4, ¿ya? O sea, te mueves en el signo contrario. Por lo tanto, si damos un ejemplo y decimos que h de x es igual a x menos 2 al cuadrado, entonces esta función estaría corrida 2 espacios, ¿ya? O hasta la posición 2 a la derecha. O sea, entonces que yo vengo y digo posición 1, posición 2, y ahí entonces debo graficar a mi función, ¿ya? O sea, entonces que desde este momento así sale la función. ¿Correcto? Está trasladada de forma horizontal en el signo contrario, dice menos 2, entonces más 2. Obviamente podrían estar ambas traslaciones, ¿ya? Es decir, en términos general, la función podría entonces también estar escrita como un x más menos h
al cuadrado más un k. O sea que está trasladada tanto de forma horizontal como también de forma vertical, ¿ya? Recordemos entonces que esto que está acá es traslado de forma vertical. ¿Correcto? Traslado de forma vertical y el otro traslado de forma horizontal. ¿Ya? Horizontal, entonces te mueves en la parte, ¿cierto? En el eje X a la derecha a la izquierda, y en la forma de vertical te mueves hacia arriba, hacia abajo. Ese es como el concepto. Y obviamente en esta que está acá es en términos general, puede estar las dos traslaciones, tanto en el eje X como en el eje Y. Si lo llevamos a un ejemplo cualquiera, ¿ya? Podemos decir que nuestra función podría ser un ejemplo característico, uno de este estilo. Que se ha trasladado, por ejemplo, vamos a colocar acá un f de x a un x menos 1 al cuadrado más un 2. Entonces, con respecto al eje x se mueve al 1 positivo, entonces acá, y con respecto al eje y se mueve al 2 positivo, entonces 1, 2. Entonces aquí es como que nosotros vamos a subir, entonces vamos a subir nuestro eje x, ahí está la traslación entonces, y es como que vamos a cambiar nuestro eje y acá, y entonces desde ahí sale nuestra función. Eso es lo que me está diciendo, en otras palabras. Bien, entonces eso en términos general, cómo trasladar finalmente una función de un lugar para otro, también te ayuda para escoger una cierta alternativa de forma más rápida o no. Bien, y quizás lo último que podríamos incluir sería la apertura, ¿ya? Es decir, qué tan ancha puede ser una función, ¿ya? En términos general, es decir, apertura entonces de una función cuadrática. O sea, qué tan abierta puede ser la función. O sea que yo tengo esta y podemos tener que esta es perdón, ¿cierto? Esa es una función, pero quizá acá está más abierta, ¿cierto? E inclusive ahí está más abierta. O sea, ¿de qué va a depender de que esa función sea más abierta o no? En términos general, estamos estudiando una función de la forma ax al cuadrado, y que va a depender entonces del valor de la. ¿Ya? De eso depende si es la función más abierta o no. Se va a entender que si el valor de a es mayor que 1, entonces la gráfica va a ser más cerrada en torno al eje de simetría. Es decir, entonces va a ser más cerrada, ¿ya? Más cerrada hacia el eje Y, en otras palabras. O sea, va a ser más próxima al eje Y, ¿ya? En este caso, la gráfica de color verde, ¿ya? Entonces, de color verde. Esa gráfica de color verde justamente representaría para los valores de A mayores que 1. En cambio, si es que el valor de A se mueve entre 0 y el 1, entonces la gráfica es más abierta, ¿cierto?, con respecto al eje de simetría, ¿ya? O en otras palabras, también se junta más al eje X. ¿Ya? Entonces es más abierta respecto entonces al eje Y, o podríamos decir más cerrada, o sea, más cerrada respecto al eje X, ¿ya? En este caso tendría que ser como la de color rojo, la que está justamente de color rojo en el dibujo. Esta sería valores de A que son mayores que 0 pero menores que 1. No obstante, ustedes pueden usar la vieja confiable, es decir, podrían perfectamente darle valores al X y sacar su respectivo valor en el Y, que es el f de X, y ustedes graficarlo, ¿cierto? Y ver si es que va a ser más abierta o más cerrada. Imagínense que ustedes tienen un 2x al cuadrado, ¿ya? Y por ejemplo, entonces, si ustedes evalúan para un x igual a 8, entonces me va a quedar 8 al cuadrado 64 multiplicado por 2, 128. Bien,
En cambio, si yo tuviera un medio, por ejemplo, de x al cuadrado, me va a quedar, y si el x vale 8, me va a quedar entonces un medio de 64 y me queda 32. Entonces va a cambiar. Y ahí uno lo podría asociar entonces respecto a si va a ser más abierta o más cerrada esa función. Bien, entonces podemos tomar eso en cuenta. Bueno, será hasta una próxima. Espero les haya servido todo el concepto de funciones.